Hola, el día de hoy me encuentro con Gerardo Medina, especialista en cultura organizacional y gestión del cambio en procesos de transformación. Bienvenido, Gerardo. Gracias, Carla, gracias a ti por la invitación y encantado de estar aquí. Gerardo, platícanos un poco de tu carrera, qué haces, qué has hecho durante estos años. Bueno, yo prácticamente toda mi vida, yo estudié Ciencias de la Comunicación, tengo una maestría en Desarrollo Organizacional, pero llevo 22 años dedicándome a trabajar con las empresas, justamente en procesos de transformación, como consultor, como asesor, la mitad de ese tiempo trabajando para empresas de consultoría y ya de 11 años para acá he fundado 2 empresas de consultoría con las que estoy trabajando y con las que justamente me dedico a estar trabajando con las empresas, ¿no? Sé que parte de tu carrera o de tu gusto, tu pasión, está en la cultura organizacional. Sí. ¿Por qué? Fíjate, porque yo soy el más convencido, bueno, no sé si el más, pero soy 100% convencido, por mi experiencia de 22 años, de que el factor estratégico que hace que una empresa sea exitosa o no es su cultura organizacional. Es un tema que es muy etéreo para muchos y sin embargo, el que sea etéreo y el que diga no, yo me voy a enfocar a los temas más hard, ¿no? De procesos, estrategia, sistemas de información, ahí está. La cultura es un poder silencioso que existe en las organizaciones, lo quieras ver o no, que influye en el comportamiento de tu gente, de los empleados, y en la posición que asumen ante determinada estrategia o ante determinada situación. La cultura es lo que hace que mucho de eso tenga éxito o no. Entonces, para mí me ha apasionado siempre el ser humano, el comportamiento organizacional, pero desde un punto de vista práctico, cómo eso tiene que ver en el éxito o el fracaso de una organización, ¿no? Entonces me he dedicado prácticamente todo este tiempo a trabajar en los temas de cultura, en entender primero qué es, luego por qué es importante y luego cómo la puedo manipular o gestionar para que la cultura se convierta en el mejor aliado de una empresa y no en el principal enemigo, ¿no? Y entonces, pues por eso es por donde todo mi ser está inmerso en todos estos temas, ¿no? Ok, te apasiona la cultura, a mí me apasiona la transformación, o compartimos un poquito sobre la pasión, sobre el cambio en las empresas. ¿Cómo debiera ser la cultura organizacional dentro o durante un proceso de transformación? Fíjate, es una excelente pregunta. Yo he visto muchos artículos que hablan de cultura y dicen cómo tener una cultura de servicio al cliente o cómo lograr la cultura de agilidad e innovación. No hay una cultura ideal. La cultura ideal es la que la empresa necesita para lograr sus estrategias de negocio. Así de sencillo. La cultura no es algo que se come o que se define sin tomar en cuenta hacia dónde va la organización. Entonces, el primer paso es entender, la cultura es algo que se tiene que definir a partir de hacia dónde va la empresa, de su razón de ser, de su propósito, de para qué existe, y luego hacia dónde voy en la parte estratégica, qué quiero lograr, qué objetivos, qué mercados quiero tocar, qué servicios quiero ofrecer, es decir, hacia dónde me tengo que mover. Y entonces preguntarse, bueno, ¿qué tipo de cultura organizacional necesito para que esa estrategia sea exitosa? Y esa es la cultura ideal. Para cada empresa y para cada estrategia se requiere una cultura diferente. Entonces la empresa tiene que definirla a partir de su estrategia y de una claridad de hacia dónde se quiere mover, ¿no? ¿Qué es la cultura? Creo que es un tema importante. La cultura, desde mi punto de vista, para poderla definir, hay muchas definiciones de muchos autores. Para mí es el conjunto, primero, de prácticas, reglas o normas y creencias que son compartidas por un grupo de personas en la organización y que influyen en su desempeño. Hablo de creencias porque las creencias es como si fuera una capa de la cebolla. Las creencias es lo que determina las normas. Si tú y yo creemos que el nivel es importante, la experiencia de la gente es importante, seguramente cuando tengamos una reunión le vamos a dar el lugar de la cabecera a la persona con mayor nivel, al director o lo que sea. A lo mejor no nos tenemos que poner de acuerdo ni escribir, hay una regla, ¿no? Pongan en la cabecera a la persona de mayor nivel, pero creemos que es importante, lo vemos con una forma de respeto y entonces empieza a suceder así. Y esas se convierten en reglas no escritas.
Hay veces que entramos a una organización y la gente se comporta de una manera y pues no nos queda de otra más que entender. No sabemos por qué, pero existe, ¿no? Hay una regla no escrita. Y eso tiene que ver por la creencia. A veces la creencia es lo menos claro que tenemos, pero sí vemos la regla y lo más importante, vemos los comportamientos, las prácticas del día con día, cómo la gente se comporta y cómo hace la chamba. Entonces, esa es la capa principal de la cultura, las prácticas, los comportamientos, que es lo que observamos. Si queremos entender por qué la gente se comporta así, hay que entender cuáles son las reglas escritas o no escritas que hacen que la gente se comporte así. Y si quiero terminar de entender el por qué se pusieron esas reglas, me tengo que ir a entender en qué creen, qué es importante, qué valores reales, no los del cuadrito que están en las salas de juntas, sino realmente qué es para ellos importante. Y esos son los valores. Creen en que esto es importante, creen en que esto es prioridad, y esas creencias son las que determinan. Y luego los comportamientos pues, se van arraigando y con el paso del tiempo se convierten en cultura. Esa es la cultura. Y a veces para yo cambiar la estrategia del negocio, tengo que cambiar los comportamientos, y los comportamientos están tan arraigados en una cultura que nomás no puedo. Y puede ser que haya empresas que por no mover su cultura no hayan podido ser exitosos en una estrategia, hayan desaprovechado a lo mejor una oportunidad de mercado, porque no pudieron cambiar la cultura, porque no sabían cómo. Y entonces, pues aquí viene la parte, para cambiar la cultura hay que cambiar aquello que la generó. ¿Qué genera la cultura en una organización? Muchos factores, y yo a lo largo de 22 años he podido, desde mi punto de vista, identificar qué y cómo se pueden identificar, y luego qué y cómo se pueden modificar, ¿no? Entonces, pues es un tema muy, muy interesante, porque la cultura, insisto, se puede convertir en el peor enemigo de una estrategia de negocio, de una estrategia de transformación. Sí, esa era mi siguiente pregunta, el impacto que tiene la cultura durante un proceso de transformación, pero con lo que me comentas, me queda muy claro que es algo muy crítico. Al final del día, la organización se conforma por personas que forman parte de la cultura o que definen la cultura de la organización, y lo que yo quiero cambiar pues es la organización, y lo que me empuja a cambiar pues es la gente. Entonces, si mi cultura no... Y a veces para cambiar la cultura, tengo que hacer la transformación. Es más, yo hay veces que digo primero es qué cultura necesito, para después saber qué tengo que cambiar. Ejemplo, si yo tengo una empresa donde los procesos se estructuraron muy rígidamente, hay muchas políticas, muchos procedimientos, muchas actividades de supervisión, voy a tener una cultura pues muy de control, muy de supervisión, ¿no? Y ya se convierte en parte de la cultura. Si de repente yo estoy viendo una estrategia de negocio en el que mi gente necesita tener otro chip, tener atención al cliente, ser ágil y ofrecer soluciones rápidas, pues no lo voy a lograr capacitando a la gente en servicio al cliente y en la agilidad y en todo eso. Tengo que voltear a ver mis procesos y agilizar mis procesos y cambiarlos. Tengo que desaparecer quizá algunas políticas ya obsoletas, y tengo que cambiarlas por políticas que empoderen a la gente para que tome decisiones y puedan atender más rápido al cliente. Es decir, primero defino qué es lo que necesito y luego qué cambio. Ahí es donde tengo que cambiar a lo mejor los procesos. De repente digo, es que la estructura organizacional tengo que ser más pendiente de las necesidades locales. Ya no puedo estar dictando estrategias desde el corporativo, por ejemplo, ¿no? Eso, mis clientes demandan un trato más personalizado, entonces a lo mejor quiero una cultura donde mis vendedores traten mejor al cliente, lo conozcan, traten de ofrecerle soluciones a la medida, ¿no? Y esa es la cultura que necesito. Entonces, ¿qué tengo que voltear a hacer? ¿Qué impide eso? Pues que las decisiones se toman acá. ¿Por qué? Pues porque está definido una política así, o porque la información no la tienen ellos. Entonces tengo que darles sistemas informáticos para que ellos tengan esa información. Es decir, primero la cultura y luego qué cambio. Los cambios en tecnología, en procesos, en estructura organizacional, deben de obedecer a la cultura que quiero, ¿no? Y a veces cambio los procesos. A mí, una vez, mi primer proyecto de procesos en una institución financiera, pues me dicen, hay que hacer la ingeniería de los procesos de crédito. Y si nadie me dice una prioridad, yo podría analizar y decir, oye, pues veo duplicidad de actividades, veo actividades con mucha supervisión, y entonces yo podría decir, pues no, vamos a agilizar los procesos, vamos a hacerlos más eficientes, y no, espérame, ¿cuál es la estrategia del negocio? Pues necesito mayor control y mayor seguridad en lo que hago. Entonces, al contrario, tienes que buscar procesos con más controles, porque es la prioridad ahorita de la estrategia de negocio. Entonces,
tenemos que mover la organización, los procesos, la estructura, las descripciones de puesto, todo en función de lo que la estrategia requiere. Y la estrategia requiere a lo mejor cierto tipo de comportamiento de la gente, y tengo que ver qué tengo que mover en la organización para que la gente se pueda comportar así. ¿Me explico? Entonces, a veces es al revés. Desde mi punto de vista, define qué comportamiento requieres, porque esa es la cultura que necesitas, y luego ve cómo cambias internamente todo para arraigar esa cultura y esos comportamientos. ¿Y quién impulsa la cultura organizacional? ¿Quién debe ser el principal promotor? La persona que debe impulsar esto es el director general, la máxima autoridad. Yo inclusive en mi libro digo, si el director general le está diciendo al que esté impulsando esto, cuentas con mi apoyo, yo ahora sí que adelante, por mí hazlo, no va a funcionar. Tiene que ser el director general. No quiere decir que él lo esté ejecutando y haga los planes, pero él tiene que ser el principal impulsor. Ahora, teniendo el convencimiento del director general o de la máxima autoridad, es donde se tiene que definir qué es la cultura que se requiere, cuáles son las características de esa cultura, y luego sí, necesita un equipo de personas a lo mejor que se encarguen de identificar dónde están los temas que hay que modificar y diseñar una estrategia en la que todo el grupo de líderes participa y el resto de la organización. Sí puede haber un equipo o una oficina de cultura organizacional. Si tú me preguntas, debe estar más ligado a los temas de transformación y de planeación estratégica que a los temas de recursos humanos. A veces normalmente ahí se ubica. No está mal, todo depende también de la visión del responsable de recursos humanos. Si es completamente estratégica, puede estar ahí sin problema, pero sí tiene que haber un responsable, un impulsor de la cultura, pero el patrocinador principal tiene que ser el director general. Okay. ¿No? Y sí, después de eso, pues armas una oficina, un equipo, lo que sea, y que se encargue de impulsar todos estos cambios y de permear y de hacer todas las estrategias que se tienen que hacer para modificar las cosas, y que después entonces eso repercuta en cambios en los comportamientos que se arraiguen para que se forme la nueva cultura, que es la que la empresa necesita para lograr sus estrategias de negocio. Ok. ¿Cuál debería ser el rol de ese líder, dejando como una figura diferente al director general, no un líder, un responsable de la transformación cultural? Pues mira, el primer paso, yo a veces se los digo, tienes que ser una especie de policía. Porque si yo soy el responsable de la cultura, ya la definimos nosotros, y de repente yo sé que en la transformación hay alguien que viene, oye, voy a hacer una reingeniería de proceso, ¿no? Yo tengo que asegurar que la manera en que van a cambiar los procesos sea alineada a provocar los comportamientos que estamos buscando para la nueva cultura. Entonces de repente yo tengo que meterme hasta, oye, a ver, o sea, si vas a cambiar los procesos, tienes que cambiar para que provoquen lo que estamos buscando. Si estamos provocando aquí, buscando una cultura, ahí es donde yo tengo que asegurar la congruencia. Yo, responsable de cultura, de repente me voy a meter al sistema y al director del sistema no le va a gustar a lo mejor, pero tiene que, oye, es que la manera en que estás pensando los sistemas, los permisos, el acceso a las herramientas, o la manera que están conceptualizando las herramientas, pues me va a impedir que la gente pueda a lo mejor tomar estas decisiones, entonces no le puedas dar permisos. O sea, sí tengo que meterme. No puedo estar yo como espectador creyendo que con una buena campaña de comunicación voy a lograr. O sea, no es así. Tiene que tener un rol muy activo, tiene que tener un carácter para meterse en todos los temas que se tenga que meter para asegurar que la cultura que se definió, no que definió él, que se definió, que es la que requiere la organización, pues todo está alineado. Porque la manera en que diseñas una nueva política, un nuevo proceso, un nuevo sistema, puede repercutir y favorecer esa cultura o no. Entonces es como una especie de conciencia, ¿no? Que tiene que estar en la organización, sí responsable de hacer sus cosas, su estrategia de comunicación, de capacitación, de sensibilización, pero todo tiene que estar alineado a, ¿no? Yo no puedo pedirle a la gente que tenga la cultura de servicio al cliente cuando yo le premio en la evaluación de desempeño solamente si vendió o no vendió. Y si solamente le doy bono si vendió o no vendió, y no me importa si vendió gritándole al cliente o no, pasando encima de sus compañeros, pues es lo que le estoy premiando. Entonces, si yo estoy impulsando una cultura de trabajo en equipo, pues tengo que premiar el trabajo en equipo.
Claro. Y tengo que incluir en los indicadores de desempeño de las personas qué tan buen trabajo en equipo hiciste o no. Es decir, sí se convierte en una conciencia que tiene que estar metido en todo, ¿no? Y para eso tiene que tener el nivel para poder sentarse con un director y decirle, director, la estás regando. Porque si yo soy el de allá abajo, el gerente, jamás voy a poder mover la cultura. Jamás. Tiene que tener un cierto nivel y tiene que tener el empowerment y la visibilidad para poder llevar a la organización hacia donde la organización misma quiere. O sea, insisto, no es un capricho de él, pero él tiene que asegurar de decirle a todo el mundo, aguas, porque esto no nos está haciendo congruentes y no vamos a lograr lo que queremos. Entonces, pues, para nuestros amigos que nos ven y que están inmersos en proyectos de transformación, pues no le saquen. Pues, en serio, hay que entrarle, hay que reconocer que existe, que son variables importantes para el éxito de una transformación. La cultura, la buena gestión del cambio, son elementos esenciales para el éxito. Y bueno, pues hay que investigar, saber y pues bueno, creo que en la medida que reconozcamos la importancia de todo esto y lo hagamos bien, pues vamos a contribuir a que los procesos de transformación sean exitosos como las empresas lo necesitan. Muchas gracias, Gerardo. Al contrario, gracias a ustedes, gracias por la invitación. Gracias.